Y la palabra de Dios dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándonos que contendáis ardientemente, dice, por la fe que ha sido una vez dada a los santos. O sea, el propósito de él es hablar acerca de la salvación, pero el poder de Dios y de su Espíritu Santo lo mandó a que contendiera, dice la palabra aquí, que contendiera, dice, ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque en las iglesias, amados hermanos, viene gente que comienza a escuchar la vida cristiana y sus fundamentos tienen que ir siendo afirmados en Cristo Jesús. Aquí tenemos el privilegio de que hay personas que han aceptado a Jesús por primera vez en sus vidas y se les está enseñando la palabra del Señor con fundamento, y es necesario que en la iglesia pueda cuidarse de una manera como lo escribe la palabra del Señor. Pudiéramos decir, ¿por qué tanta exigencia de hablar de los falsos maestros, de los falsos pastores, de los falsos enseñadores? Es porque la Biblia lo dice. Y si usted se fija, en el Nuevo Testamento no hay libro que no los advierta de la mala enseñanza. Porque imagínese usted, cuando nosotros tenemos hijos y somos para ellos un mal testimonio, lo más normal que nuestros hijos se van a descarriar. Y cuando nosotros tenemos un buen fundamento en la casa, que a pesar que seamos personas que fallamos con actitudes, con palabras, y nuestros hijos nos vean, pero ellos tienen que ver que nosotros ardientemente amamos al Señor. Ellos tienen que ver que lo tenemos a Él primero en nuestras vidas y que Él está en la agenda de nosotros para mientras vivimos en esta vida. Así es la palabra del Señor. Quiere que el apóstol, guiado por el Espíritu Santo, quiere que cada oveja que cae en el redil del Señor caiga y pueda escuchar buena palabra del Señor, pueda llegar a tener buenos fundamentos, que pueda tener la licencia de escuchar cualquier prédica. Puede estar equivocada, pero esa persona dice: no, la palabra de Dios no dice así, y yo no lo voy a hacer de esa manera. Ahí nos quiere llevar el Señor. Él quería tirar un mensaje diferente, pero el mensaje que el Señor le puso era que denunciara y que alertara al pueblo del Señor acerca de la falsa enseñanza, porque las falsas enseñanzas están llevando a muchas personas al infierno. Y dice, porque algunos hombres, dice, han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, destruyendo a los que no creyeron,
y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. Los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicio contra la naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo eterno. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de la potestad superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que le dijo: el Señor te reprenda. Esto, si usted quiere mejor explicación, usted puede escuchar el mensaje del martes y el mensaje del jueves, porque ahí está clara la palabra del Señor, para que usted pueda tener un panorama claro por el cual el libro de Judas fue escrito, y es para alertar a la iglesia del Señor de personas que se meten encubiertamente a la iglesia del Señor para cumplir sus propios propósitos y dejar el propósito por el cual fue escrita la palabra del Señor. Ahora vamos a empezar con lo que es de donde vamos a comenzar la palabra, y es en el 11. Y dice: ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam, y perecieron en la contradicción de Coré. Amados hermanos, cuando nosotros leemos y entendemos la vida de Caín y Abel, dice que ellos decidieron seguir el camino de Caín. ¿Cuál es el camino de Caín? El camino de Caín es que llega a tener envidia, porque Caín lo que tuvo fue envidia de su hermano Abel, porque la palabra de Dios dice que Dios vio con agrado la vida de Abel, porque llevó lo mejor, una oveja para ofrenda. Y Caín era un hombre que no conocía realmente quién era Dios y cómo se debía de acercarnos a Él. Abel tuvo el privilegio de entender que a nuestro Dios no se le podía acercar en lo humano, sino que tenía que ser con un cordero. Lo mismo nosotros no podemos acercarnos al trono de la gracia de Dios en nuestra humanidad. Tenemos que reconocer nuestra humanidad y recibir a nuestro amado Señor Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas, porque Él nos mira a través de su Hijo amado Jesús. Entonces Satanás, hermano, busca cuerpos, y el cuerpo de Caín fue realmente usado a tal grado que fue uno de los primeros asesinatos que hubo en la tierra, porque miró Dios con agrado la vida de Abel.
Es ahí donde usted y yo tenemos que guardar nuestra mente, guardar nuestros corazones, sacar todas aquellas cosas que pueden impedir que la paz de Dios reine en nuestras vidas. Porque cuando nosotros no identificamos esos espíritus inmundos de maldad, de egoísmo, de no querer ver bien a los demás, entramos en ese pecado de Caín. Dice que en el camino de Caín, ¿qué pasó con Caín? El mismo Dios le puso un rótulo que no lo fueran a tocar, porque el que lo tocara iba a ser maldito. ¿Qué tenemos que hacer nosotros esa mañana? Reconocer que mientras vivamos va a estar siempre Satanás, y él está en todos lugares, y cuidar el liderazgo de la iglesia, cuidar el hermano que va llegando, el hermano que ya días tiene, de que guarde su mente y que guarde su corazón, porque esos espíritus malvados ahí están. Dice que escogieron el camino de la envidia, el camino de la avaricia, el camino más malo que pueda haber. Ahí es donde nosotros podemos medir nuestra vida y reconocer cuando vamos a la palabra cómo está nuestro corazón, qué es lo que sentimos cuando vemos a alguien bien y decir: no, esta es una visita mala, la he hecho de mi vida en el nombre de Jesús, y yo me voy a guardar para el Señor. Porque un hombre, a mí me gusta aplicarlo en las familias primero, porque el primer compromiso que nosotros tenemos es en la casa, y es de cuidar la vida espiritual de las personas que viven con nosotros. Cuando nosotros vemos y escuchamos y decimos: ve, eso está mal, vamos a pedirle al Señor ardientemente que esa persona pueda ser alineada para que los propósitos de Dios se cumplan. Es de verificar en nuestra casa cómo escuchamos la plática del esposo, cómo escuchamos la plática del esposo, cómo escuchamos la plática de nuestros hijos. ¿Qué estamos hablando? ¿Qué estamos pensando? ¿Qué estamos diciendo? Y ahí nosotros tenemos que verificar que el Señor está en nuestras vidas, que el Señor está en nuestros corazones, que no le vamos a dar lugar a Satanás en nuestras vidas. Y luego lo aplicamos a la iglesia del Señor. La vida de una mujer saludable, hermano, es de una gran confianza, porque se le va a acercar a alguien y esa persona va a tener una palabra de dirección para alinear a aquella persona y que aquella maldad no siga creciendo. La vamos a cortar, diga: en el nombre de Jesús de Nazaret. Todas esas malas raíces tienen que ser cortadas, hermana, y echadas fuera de nuestras vidas. Que el liderazgo de la iglesia y que la iglesia en general pueda ser saludable, que podamos tener confianza los unos con los otros, y que no va a haber envidia en nosotros, que si la hermana está siendo usada, que si el hermano está siendo usado, que si el hermano está recibiendo bendiciones económicas, nosotros podernos alegrar, hermano, cortar eso de raíz en el nombre de Jesús de Nazaret. El Señor nos alerta, porque esto es tremendo, volvernos atrás de lo que hemos creído, hermano. Al Señor no le agrada cuando nosotros retrocedemos. No podemos retroceder, ni en pensamientos podemos retroceder, hermano. En el nombre de Jesús tenemos que ir para adelante. Y dice el otro punto: y se lanzaron por el lucro en el error de Balaam. Decía yo hoy en la mañana
que en la iglesia se tiene que tener mucho cuidado a las personas que van a dar la palabra, a las personas que van a servir en diferentes lugares, porque una mala actitud, hermano, puede tocar a una persona en la iglesia. Recuérdese que una persona tiene familia y que esas familias tienen amigos y que tenemos que cuidarlos los unos con los otros. Porque ese Balaam fue el que se vendió para tirar maldición al pueblo de Israel. Entonces, para que ese hombre esté comparando ese tipo de personas que se levantan en las congregaciones, hermanos, que solo les interesa el lucro, solo les interesa tener la finanza, tener las posiciones, pareciera que nosotros estamos empecinados a hablar de ese tema. No somos nosotros, es la palabra del Señor que está interesada que cada persona, que cada familia pueda crecer, pueda establecerse y pueda llegar a dar frutos buenos, no frutos malos. Ese hombre era alguien, hermano, que le interesaba nada más lo económico y por el dinero le vendía el alma al diablo. Era tremenda esa comparación que hace ese apóstol, que son personas que si no tienen una cantidad para predicar el evangelio, no lo predican, hermano. Van interesados siempre en la cartera. Sabemos que la obra del Señor sigue adelante, porque el dueño de la obra es el Señor. Y Él tiene el cuidado de sostener a sus hijos, de sostener los gastos, de sostener todo cuando lo hacemos con una buena actitud. Esa era una actitud que había en ese lugar, la actitud de Balaam. Y también dice, y perecieron en la contradicción de Coré. Coré fue alguien que se opuso al hombre de Dios que él había puesto, se rebeló en contra del hombre que Dios había puesto y por ellos también perecieron una cantidad de personas. Cuando nosotros leemos, amados hermanos, el Antiguo Testamento y empezamos a ver la situación que pasó con aquella gente rebeldes, empezamos a ver la vida de Caín, empezamos a ver la destrucción de la tierra cuando Noé y su familia se salvaron, y empezamos a ver a este grupo de personas que hicieron lo contrario a la palabra del Señor y fracasaron, hermano. Por eso es necesario cuidar nuestra mente, cuidar nuestros corazones. ¿Cómo lo vamos a lograr, hermano? Con la palabra del Señor, tomando tiempo, hermanos, cada día, como un ejercicio diario, como usted tiene el cuidado de darse un baño cada día, como usted tiene el cuidado de alimentarse cada día con alimentos, usted tiene que tener el cuidado de tener una relación íntima y personal cada día, donde usted no salga a la cocina sin haber doblado rodilla, sin haber leído un poco la palabra del Señor para ser fortalecida y que Satanás no vaya a controlar su corazón, no vaya a controlar su vida. Eso tiene que ser un estilo de vida, amados hermanos, porque esto es una advertencia para que cada uno de nosotros podamos estar armados. Cuando nosotros llegamos al Señor, hermanos, llegamos desarmados. Pero una persona que quiere aceptar a Jesús
o va empezando su vida cristiana, lo primero que tiene que hacer es doblegar su corazón, humillarse bajo la poderosa mano de Dios, saber que si no reconoce, que si no se arrepiente, que si no se pone a cuentas, los problemas van a ser más grandes. Por eso el Señor nos advierte de este tipo de enseñanzas que destruyen vidas, destruyen familia, destruyen iglesia, porque el interés de aquel líder encubierto solo es lo material, solo es la fama, solo es tener la gente para mandarla. Y el Señor quiere que cada uno de nosotros entendamos que nos ha llamado a ser servidores de Jesús. Como se llama esta iglesia, se llama Iglesia Evangélica Servidores de Jesús, siervos del Señor. Esta gente tuvieron problemas serios, hermano. Y entonces usted y yo debemos ser sabios. La Biblia dice que el sabio de lejos ve el mal y se aparta. Cuando usted mira las escrituras y dice lo que le pasó a esa persona, lo que le pasó a esa familia, lo que le pasó a esta gran cantidad de gente de Coré, dice no, es para que usted se aparte, es para que usted y yo nos pongamos a cuenta, es para que usted y yo digamos, no, vamos a cuidar nuestra área espiritual, vamos a cuidar nuestra área física y vamos a seguir adelante. Dice el 12, estos son manchas en vuestras ágapes. Hermanos, hermanas, en estas personas que mencioné, como Caín, como Balaán y como Coré, hay orgullo. Debemos de ver cómo está nuestro nivel de orgullo, hermano. Cuando nuestro nivel de orgullo está, nadie nos puede decir nada. Y solo lo que yo digo es correcto, no lo que la palabra de Dios dice. Hay egoísmo que solo para mí, solo para mi familia y solo para mí. Ahí eso deberíamos esta mañana de evaluar nuestra vida. Desconfianza, una persona así desconfía de todos, porque él sabe que anda la maldad y cree que toda la gente es igual que ellos. También en ese tipo de gente hay avaricia, codicia, poder por las cosas materiales. El Señor quiere que nosotros nos evaluemos, porque cada uno de nosotros nos podemos convertir en predicadores de la palabra, saludables, hermano, con el propósito que cada persona conozca a Jesús, que la familia que vive con nosotros conozcan a Jesús, que nuestros vecinos conozcan a Jesús. Y así de esa manera nosotros poder avanzar, porque el Señor nos tiene aquí con propósitos y es para hacer de bendición a otros, no para hacer de maldición. Dice esa palabra, dice, estos son manchas en vuestras ágapes. El pueblo de Dios en la iglesia primitiva siempre realizaban unas fiestas solemnes donde hacían festividades, y dicen que esa gente encubierta, ellos se volvían, en vez de la Santa Cena y todo eso, dice que se daban unas grandes comidas y también se daban grandes bebidas a tal grado que hasta se emborrachaban. La gracia del Señor la convertían en libertinaje. Y por eso es que la palabra de Dios dice aquí, dice, estas son manchas en vuestros ágapes. Esa fiesta le llamaban la fiesta del amor,
Ágape significa el amor de Dios. Dice que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Mire cómo son ese tipo de personas. Nubes sin aguas. Qué tremendo, hermano. Una persona con propósitos humanos es peligrosísima. Es peligrosísima. Ese tipo de personas dañan al cuerpo de Cristo. Y el Señor quiere que nosotros esta mañana podamos reflexionar primero cómo están nuestras vidas, cómo está nuestra interior con el Señor, para que cada uno de nosotros nos convirtamos en personas saludables espiritualmente. Que cuando alguien se acerque a nosotros pueda llevarse una palabra de vida. Que cuando alguien se acerca a nosotros pueda llevar una palabra de aliento. Que cuando se acerca alguien a nosotros se pueda llevar una palabra de exhortación, una palabra de bendición. No ser esa persona que llevemos ese espíritu malo de Caín, de Balán, de los de Coré. Esas son dañinos y hacen daño a la iglesia del Señor. Dice que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua, llevadas acá para allá por los vientos. Árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Es ese tipo de personas maldecidas completamente y echados al fuego eterno. Y por eso usted y yo hoy vamos a tomar la determinación de cuidar nuestras vidas, de cuidar nuestra familia, de cuidar nuestras amistades, de cuidar el ambiente espiritual donde nosotros vamos a seguir. Que nos unamos a orar, que se levante un liderazgo saludable, donde todos nos pongamos de acuerdo de hacer la obra del Señor y hacerla con fe, hacerla con voluntad, porque hoy en día se mira un ambiente en la iglesia del Señor, amado, que vivimos para nosotros mismos, que vivimos para nuestras cosas materiales, que vivimos como que vamos a vivir eternamente aquí en la tierra, y esta vida es pasajera. La Biblia dice que somos como la flor del campo, que hoy somos, mañana no somos, y que lo más importante es tener nuestra fe, nuestra mirada y nuestra relación genuina a diario con el Señor. Porque si el Señor viniera esta noche, usted pudiera decir: yo estoy preparado, yo estoy preparada, he sido una bendición para mis hijos, he sido una bendición para la iglesia. Y yo oro, decir cada uno de nosotros, para que haya un liderazgo sano, sí, que no haya cizaña, hermano, que no haya maldad, que no haya más el interés de que la gente conozca a Jesús, que la gente pueda tener un encuentro personal con el Señor, y que ese hombre pueda la luz del evangelio alumbrarse y ser la cabeza de ese hogar, y la mujer sometida a su esposo en el Señor puedan crecer y ir viviendo diferente. Porque cada persona que nos conduzcamos mal, sabemos que le va a ir mal. Pero ¿cómo podemos lograr nosotros realmente tener un cambio drástico en nuestras vidas? Es humillándonos delante de su presencia, recibiendo a nuestro amado Señor y Salvador de nuestras vidas, y sacando todas aquellas áreas maléficas que por naturaleza las tenemos, y dejando que Cristo sea el centro de nuestras vidas. Esta maldición
de maldad es para toda aquella persona que hace las cosas con propósitos humanos. Y dice el 13, dice, fieras ondas del mar dice que espuman su propio vergüenza, estrellas errantes para las cuales están reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Es tan grande el castigo para un hombre y una mujer que sirva de piedra de tropiezo a uno de sus pequeños, porque para Dios cada uno de nosotros somos valiosos. Valemos la sangre que su Hijo derramó en la cruz del Calvario, y que tenemos que entregar todas aquellas áreas y morir a nosotros mismos para que sea Dios en nosotros y poder disfrutar el evangelio en Cristo Jesús. Y dice el 14, de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convicto a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. No va a haber nada que se quede sin castigo. El que no acata a la palabra del Señor, el que no acata a tener esa fe firme en Cristo Jesús, que ni la vida, que ni la muerte, que ni ángeles, ni principados nos puedan separar del amor del Señor. Es de cuidarnos los unos con los otros. Estamos orando para que en la iglesia se levanten predicadoras, predicadores, pero con el propósito de llevar el evangelio de Jesucristo. ¿Por qué no estamos dando los ministerios ligeramente, dando por lo menos 6 meses para verle el testimonio y ver a las personas que van sanamente, para poder involucrarlos en el servicio del Señor? Porque una persona con espíritus inmundos de maldad echan a perder la iglesia del Señor. Tenemos que cuidar la iglesia del Señor, y lo vamos a hacer con la palabra del Señor, hermano. Pareciera aburrido que nos hablen de discipulado, que nos hablen de la doctrina básica, que nos hablen de tantas cosas, pero es el fundamento del Hijo de Dios, el fundamento de la hija de Dios, que no haya nada que los infle ni que nos ponga por el suelo, sino saber cada uno quiénes somos en Cristo Jesús y qué es lo que va a pasar con el hombre y la mujer de Dios. Tener esa fe viva que un día nos vamos a ir de la tierra y que hay un lugar hermoso para cada uno de nosotros. Yo siempre hago una como broma y digo que las iglesias estuvieran aglomeradas de personas si se les prometiera que al terminar la carrera hubieran sacos de monedas de oro, y yo digo, estuvieran las iglesias llenas. O si le dijéramos, va a predicar, le vamos a dar unos $1,000, $2,000 para que predique, hubieran un montón de predicadores, porque no tienen fe que Dios al que llama, Él le va a dar la bendición y no le va a hacer falta nada. Hay poca gente interesada a predicar la palabra del Señor. Cada uno de nosotros estamos interesados en nuestros propios trabajos, en nuestros propios afanes, viviendo para este mundo nada más, y no estamos haciendo la obra del Señor. Hay poca persona que evangeliza. Habemos
pocas personas con buen testimonio. La mayoría de nosotros, en vez de atraer gente, mandamos gente de las iglesias por nuestro comportamiento, porque no nos queremos someter a la gracia, a la misericordia del Señor, y vivimos nuestra vida sin darle cuenta a nadie. Y dice: no, yo no tengo a nadie a quien darle cuenta. Sí tenemos a alguien a quien darle cuenta. Un día le dije yo a una persona: mira, le digo, yo te veo que estás mal y veo que vas mal, y yo, no me digas nada. Me dijo: si yo no tengo a nadie a quien darle cuentas, me dijo. Te has equivocado, tenemos a alguien a quien darle cuenta, y es a nuestro amado Dios, le dijo. No tardó mucho. Cuando no le quiero meter en miedo, hermano, cuando esa persona había tenido problemas serios, pero serios, no le voy a contar detalles para que usted no vaya a decir aquella o la otra. Las consecuencias de nuestra desobediencia pueden llegar a afectar tanto a la familia que nosotros amamos. Porque a veces nosotros decimos que amamos a nuestros hijos, pero no nos queremos componer. La mujer no se quiere someter al marido. El hombre quiere vivir como que está soltero todavía, haciendo lo que le da la gana con sus amigos. El hombre casado tiene que sujetarse a Dios y a su palabra y hacer ejemplo en su casa. Pero queremos vivir de la misma manera. No, los hijos de Dios tenemos que vivir como la palabra de Dios dice. Y de ahí, si algo va a pasar, hermano, va a pasar porque Dios lo permite. Y usted va a decir: bueno, la voluntad de Dios es perfecta. Y yo no voy a renegar, porque a los hijos de Dios todo obra para bien. Lo más que le puede pasar a un hijo de Dios es desaparecer de este mundo y estar presentes a Dios. Saber que hay maravillosos lugares preparados para cada uno. Dice que hay lugares preparados para nosotros, moradas. Dice que hay calles de oro, mar de cristal. No vamos a ocupar nada, hermanos, de los afanes que tenemos, ni de la ropa que tenemos, ni de las láminas que tenemos de la casa. No las vamos a llevar. Nada nos vamos a llevar. Hoy, esta mañana, es una mañana para que nosotros reflexionemos cómo están nuestras vidas. Estamos dejándonos controlar por Satanás en nuestra manera mala de vivir, haciéndole daño a las personas que queremos, a nuestros esposos, haciéndole daño a las esposas, haciéndole daño a los hijos, haciéndole daño a los hermanos. Por amor nosotros tenemos que perdonar, hermano. Dijeron algo de nosotros, hermano. ¿Y quiénes somos nosotros que no pueden decir nada de nosotros, hermano? Sabemos que mientras vivamos, nadie les promete que va a ser perfecto todo, pero la promesa que Dios tiene es de vida eterna. Por eso dejó a sus santos apóstoles para advertirlos de la cizaña, para advertirlos de los malvados que quieren corromper la gracia, la misericordia, el regalo de su Hijo por ganancias deshonestas. Huí, pueblo mío, dice el Señor, de este tipo de doctrinas. Para finalizar, hermanos, la palabra del Señor nos exhorta que tenemos que cuidarnos, Estos, dice, son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca hablan cosas inflamadas, adulando a las personas para sacarle provecho. Usted, cuando ve a una hermanita que se le acerca y le dice: hermana, ya día no la veo, ¿qué le está pasando? Mire, yo veo tal cosa. Pero esto debe de ser con corazón sincero, con el propósito de restaurar esa familia,
restaurar esa persona. Porque a veces los aduladores, los que nos dicen cosas bonitas, no nos ayudan, hermano. Los que nos dicen la realidad nos ayudan. A mí me gusta cuando mi esposo, él dice: estos que están haciendo lo están haciendo mal. Cuando también yo le digo: mira, esto no está correcto. Nuestros hijos nos dicen a nosotros: mamá, tal cosa no es correcta como usted hace. Qué lindo es cuando nosotros nos corregimos los unos con los otros, con el propósito de crecer, hermano, no de desarmarnos. Cada vez que vamos a exhortar a alguien, lo debemos de enseñarle las virtudes buenas que tiene primero. Pero a veces queremos exhortar a las personas diciéndole todo lo malo. Y todos tenemos virtudes y todos tenemos cosas buenas que las podemos decir los unos con los otros y decirles sencillito: pero esto, si lo pudieras cambiar, te sería de mucha bendición. Qué lindo fuera que cada uno de nosotros tuviéramos esa sinceridad, esa madurez de exhortarnos, de cuidarnos, de que nuestros hijos lleguen y nos cuenten: madre, tal persona me vio mal, y poderlos restaurar a nuestros hijos, y que nuestros hijos puedan restaurarse con aquella persona. He tenido muchas experiencias y de mis hijos me llegaban diciendo: mamá, tal profesor habla de mi papá, habla injustamente, yo sé que no es así como mi papá dice. Y le digo yo: hijo, no te preocupes, que no importa lo que la gente diga, lo importante es lo que Dios sabe de nosotros. No te compliques. Tú vas a salir de ese colegio y el profesor también, y enseguida nos veremos. Dicho y hecho, hermano. Vivimos en una ciudad pequeña. Nos vamos a encontrar en cualquier momento de necesidad y nos vamos a necesitar, hermano. Las piedras que son piedras se ocupan. No cierre su corazón hacia las personas, porque cuando cerramos el corazón estamos cerrando la bendición que Dios tiene para nuestras vidas, y Dios quiere usar a aquella persona, pero hay un bloqueo en nuestros corazones. Es importante que cada uno de nosotros podamos ser realmente. Y ya para finalizar, vamos a leer el 24. Y aquel que es poderoso para guardarlos sin caída y prestarlos sin mancha delante de gloria con gloria, alegría. Él es poderoso para guardarnos, hermano. Nadie aquí es súper espiritual. Necesitamos depender de la gracia de Dios. Necesitamos depender del amor de Dios, del auxilio del Espíritu Santo. Deje que el Espíritu Santo tome el control de su vida para que sea guiada, para que sea guiado por el Espíritu Santo. Cuando usted tiene palabra de Dios, el mismo Espíritu Santo le va a ir guiando, que usted no va a ser engañada por nadie. Usted va a ser guardada y guardado hasta el último día. Dice: al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea la gloria y la majestad por siempre. Hermanos, este libro es maravilloso porque nos exhorta a que nos cuidemos de los falsos maestros y que podamos ver la consecuencia de darle la espalda a nuestro Dios.
Nos llevamos de encuentro a nuestra familia cuando tenemos mala actitud. Por eso esta mañana haga en su corazón un análisis y vea, póngase de pie, venga al Señor, no se rehúse a entregarle el corazón a Jesús. El orgullo es uno de los peores pecados y con eso batallamos todos. Dígale al Señor: cámbiame, Señor, quita de mí, Señor, todo orgullo. Dígale al Señor: todo egoísmo, Señor. Señor, toda desconfianza, Padre, toda avaricia, toda codicia. Dígale al Señor esta mañana que sea Él guardándolo de los falsos maestros, de los falsos pastores. Dígale al Señor, si hay alguien aquí que quiere recibir a Jesús por primera vez, puede pasar adelante. Vamos a orar. El interés del Señor es que usted pueda llegar a los pies de Cristo y su vida sea guardada y su vida crezca enormemente para salvación. Hay alguien que dice: yo voy a pasar, yo me voy a restaurar con el Señor. Tengo luchas internas dentro de mí. Hay cosas que no las puedo dejar en mi propia fuerza, que están impidiendo tener una relación con el Señor, sabrosear el Evangelio. Diga conmigo: Señor Jesús, esta mañana te damos gracias por los apóstoles, por los profetas que decidieron ser guiados por el Espíritu Santo para el cuidado de la iglesia, para el cuidado de cada persona, Señor, que se acerca al trono de tu gracia. Señor, guarda a cada persona que va comenzando. Señor, los que vinieron por primera vez en este lugar, Señor, que tu Espíritu Santo les pueda inquietar, que tu Espíritu Santo pueda decirle: no puedes sin mí. Necesitas el auxilio, necesitas el poder. Dígale al Señor: yo necesito ese poder, yo necesito esa fortaleza, yo necesito ser libre de todas esas ataduras, ser libre de todas esas cosas que impiden tener paz. No se vaya como vino. Dígale al Señor: perdona esos pensamientos, perdona esas actitudes, perdona, Señor, a personas que se han estado oponiendo, Padre, a tu gracia, a tu misericordia. Ponemos la iglesia del Señor universalmente, Señor, que está pasando momentos difíciles, que está pasando, Señor, con falsas enseñanzas, Señor, que puedas abrir la mente, que puedas abrir el corazón de cada persona, Padre, para honra y gloria de tu nombre. Diga conmigo: Señor Jesús, te recibo como mi Señor y Salvador de mi vida. Escribe mi nombre en el libro de la vida, porque si yo muero, mi nombre está escrito en ese libro. Amén.